Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ok, hoy vamos a ver el tema que corresponde a ciclo celular y adaptación celular. Bueno, aquí primero les pongo, pues así a manera resumidita, cuáles son las fases que corresponden al ciclo celular. Tenemos básicamente 4 fases. La fase G1, que es la presintética, la fase S, donde se da una síntesis de ADN, la fase G2, que es la premitótica, y la fase M o mitótica. Antes de iniciar o antes de regresar al ciclo celular, las células, hay ciertas células que tienen la capacidad, pues, de salir, como quien dice, del ciclo celular y entrar en una fase que se le conoce como G0. Las células que tienen esta capacidad de entrar a la fase G0 se le conoce como células quiescentes. Ahorita vamos a ver estas definiciones, pero para que tengan en mente que aquellas células que entran en la fase G0 se les conoce como células quiescentes. Este es un esquemita de lo mismo, donde tenemos aquí, como les comentaba, esas células que van a iniciar su división celular. Y en el punto de, antes de entrar a G1, si se fijan, ahí está lo que les comentaba. Hay células que tienen la capacidad de salir del ciclo celular y mantenerse en una fase como estable o ahí como en stand-by, que se le conoce como fase G0. Ahorita vamos a hablar también de esas células y quiénes tienen ese potencial. Y también tienen el potencial de regresar al ciclo celular en caso de ser necesario y continuar su división, su replicación. Bueno, en el punto entre donde se ve ahí con los cuadritos de color rojo que está entre G1 y S, existen unos puntos de control y aquí entre el G1 y S tenemos el punto de control para revisar si existe daño al ADN. Recuerden que cuando les estaba comentando en las clases anteriores que les decía, una célula entra en apoptosis cuando se determina a nivel del ciclo celular que hay un daño a nivel ya sea de su ADN o alguna alteración a nivel de las proteínas. Pues precisamente es esto lo que les comentaba. Cuando la célula detecta que hay un daño a nivel de su ADN, un daño estructural muy importante que no se puede reparar en este punto, entonces aquí la célula entra en este punto de control, este punto de restricción, y si la célula no se puede reparar, entonces desde aquí una célula normal muere por apoptosis. Pero suponiendo que el ADN se encuentra pues adecuado, es un ADN normal que no tiene ningún daño, entonces la célula continúa replicándose, entra a la fase S, después a la fase G2, pero vean aquí hay otro punto de control. El punto de control entre G2 y M y la mitosis busca alteraciones al ADN que todavía no se duplica. Ya si se determina que la célula, o más bien que el ADN se encuentra sin alteraciones, entonces sí la célula puede entrar a mitosis y dividirse. Y ahorita vamos a hablar cuáles son o quién es lo que detiene el ciclo celular de ser necesario que se detenga. Pero aquí también para que de una vez tengan en cuenta que las células, que son las células tumorales, tienen la capacidad de, pues, saltarse o estos mecanismos de control y continuar replicándose de manera descontrolada. Aquí está una de las cosas importantes cuando se lleva a cabo los estudios de la patología de las células tumorales, precisamente porque tienen la capacidad de escapar estos puntos de control. Bueno, esto es lo que les comentaba. Tenemos dos puntos de control básicamente, que es el punto de control entre G1 y S, y aquí lo que se hace es comprobar si existe daño al ADN. Cuando el daño está presente, se ponen en movimiento ciertas maquinarias de reparación del ADN y los mecanismos que detienen el ciclo celular. Pero cuando el daño no es reparable, entonces se activan las vías apoptósicas para matar a la célula. Este es el primer punto de control. El segundo punto de control, que se le conoce como G2M, monitoriza la finalización de la replicación del ADN y comprueba que ese ADN se encuentra en condiciones para replicarse e iniciar
la mitosis de forma segura y así separar a las cromátidas hermanas. Bueno, les comentaba que cuando se inicia el punto de control entre G1 y S, antes de que se inicie la síntesis, la detención del ciclo celular, pues ¿quién la regula o quién controla que se detenga el ciclo celular y que la célula o continúe dividiéndose o se detenga en ese punto y se inicie la muerte celular? La mayor parte de estas mediaciones o de estos controles los va a llevar a cabo una proteína que se conoce como P53. Esta proteína, pues es importante que la conozcan o que la tengan ustedes en mente, porque también se le conoce como el guardián del genoma. Esta proteína P53 lo que va a hacer es que induce el inhibidor del ciclo celular P21. Ahorita vamos a ver estas definiciones, pero tengan en cuenta que P53 pues hace precisamente esto, es el guardián del genoma, es el guardián del ciclo celular. Cuando hay mutaciones a nivel de esta proteína de la P53, vamos a tener cierta predisposición para que las células sufran mutaciones. Y es aquí, cuando hay mutaciones de este tipo, que predisponen a las células para que se dé una lesión de tipo tumoral. Hay ciertos cánceres, como lo es el cáncer de colon, donde una mutación del P53 está presente y por lo tanto las células tumorales continúan replicándose sin control. Bueno, esto es lo que les comentaba, los defectos de los componentes del punto de control del ciclo celular son una causa fundamental de inestabilidad genética en las células que tienen este origen cancerígeno. A ver, voy a... Sí se ve la imagen, sí se ve, es un videíto, pero ahorita todavía no lo empiezo a reproducir. Sí, maestra. Sí, sí se ve. Ahorita me dicen por favor si se escucha. ¿Sí se escucha? Yo lo he escuchado normal. A ver, lo voy a poner otra vez para ver si se escucha y me comentan. Yo tampoco escucho nada. Ok, bueno, entonces se los voy a ir comentando mejor. Voy a apagar el volumen. Bueno, esto es lo que les decía. Durante la primera fase del ciclo celular se va a encontrar el primer punto de control. El punto de control que se encuentra entre G1 y S. Ok. Los productos de diversos genes que se actúan como supresores tumorales, supresores de tumores, actúan en este punto para controlar la división celular. Aquí, específicamente, ese gen o ese producto proteico que actúa para controlar el punto de control, pues es la proteína P53, que es lo que les comentaba, que actúa como guardián del ciclo celular. Bueno, tenemos aquí el punto de control que está como esquematizado con esa estrellita. Y luego, dice aquí abajo, si se fijan, es posible que las proteínas, ¿qué dice? Es que no veo. ¿Ustedes sí ven bien lo que dice ahí en el cuadrito? Sí, doctora, ¿quiere que lo lea? Sí, por favor. Ujú. Dice, es posible que las células con versiones mutadas de los genes supresores de tumores no puedan detener el ciclo de la célula en el punto de control G1 y por tanto esto les permite que se desarrollen y dividan rápidamente y que formen un tumor. Ok, bueno, eso también ya se los había comentado. Cuando las células escapan ese punto de control, se pueden continuar aunque su ADN se encuentre aunque su ADN se encuentre alterado. A ver, ahora quién me ayuda a leer lo que
lo que sigue? Si gusta yo, doctora. Sí, por favor. Un gen supresor de tumores es el gen de retinoblastoma. Con frecuencia este se encuentra mutado no solo en un tipo de cáncer del ojo llamado retinoblastoma, sino también en muchos otros tipos de cáncer. Esta es una proteína que se le conoce como proteína RB. Y recibe el nombre de proteína del retinoblastoma porque donde se inició los estudios de este tipo de proteína que se vio que estaba muy en relación con el ciclo celular, fue precisamente en el tumor del ojo que se le conoce como retinoblastoma, que es más frecuente en los niños. Pero pues ya adquirió ese nombre de proteína RB porque se estudió aquí. Sin embargo, esto es aplicable para todas las células que nosotros estudiamos en el ciclo celular, esta proteína que se encuentra mutada. A ver. Ok, aquí está lo que sigue. ¿Quién me ayuda? Mire yo. Ujú. Dice, normalmente la proteína RB se une a un factor de transcripción llamado E2F. Los factores de transcripción son proteínas que pueden activar la expresión de un gen. Gracias. Ok, entonces ya dijimos que esa proteína RB va a necesitar unirse a un factor de transcripción. Esos factores de transcripción, recuerden que la mayoría de ellos van a ser necesarios o van a requerir unirse a cierta proteína para poder actuar o para iniciar su acción. ¿Qué es lo que hace esta interacción entre la proteína RB y este factor de transcripción llamado E2F? Pues va a ser que el crecimiento o que se bloquee este punto de control entre el ciclo celular entre la fase G1 y S. Ok. ¿Aquí quién me puede ayudar? ¿Quiere yo? Ok. El punto de control G1 se pasa cuando unas proteínas especiales del ciclo celular, la ciclina y CDK, colaboran para liberar el E2F de la RB. El factor de transcripción liberado activa a continuación los genes que inician el proceso de división celular. Ujú. Bueno, para que estos se activen es necesaria la presencia de las ciclinas. El CDK es también otro tipo especial de ciclina, pero vean que pues el punto de control no se va, pues se necesita que se activen ciertos mecanismos para que se pueda dar ese control, para que la célula no se comience a replicar de manera descontrolada. Bueno, tenemos ya la presencia de estas ciclinas y pues lo que comentaba, ¿no? Se unen. Obviamente estos procesos van a necesitar de energía. Aquí, ¿quién me ayuda a leer lo que sigue? Si quiere yo. Ujú. Dice, puede ocurrir que las formas mutadas de la RB no se unan al factor E2F, permitiendo que éste actúe sin control y promueva la división celular. Bien. Ok, entonces imagínense, esa proteína RB se encuentra mutada, se encuentra alterada y la parte que la regula pues es ese factor de transcripción E2F. Cuando hay alguna mutación a nivel de esas proteínas, lo que comentábamos también en las clases anteriores que les decía, una proteína mal plegada o una rotura a nivel proteico, entonces puede cambiar su estructura y de esta manera verse un daño a nivel del ciclo celular. Esto es lo que comentaba el día de ayer o en las clases anteriores. Entonces, la contraparte, que es la que limita la replicación secundaria al retinoblastoma, que sería el factor de transcripción E2F, entonces no se puede unir a este complejo y la célula se va a dividir sin control. Ok,
En este punto, ¿qué dice, por favor? ¿Me ayudan? Quien sea, por favor. Dice, otro tipo de proteína supresora de tumores que funciona en el punto de control G1 es P53. Esta proteína busca el ADN dañado y por tanto funciona como control de calidad de la célula. Esto también ya lo comentamos, incluso la proteína P53 es tan importante aquí en el ciclo celular que recibe el nombre de guardián del genoma. Está así como que revisando el ADN y de ser necesario todavía se activan sistemas que reparan el ADN de ser posible. ¿Quién me ayuda a leer este rengloncito, por favor? Otro tipo de proteína supresora de tumores que funciona en el punto de control G1 es P53. Esta proteína busca el ADN dañado y por tanto funciona como control de... Ah, sí, es que no se había cambiado. ¿No se cambió? No, ya se cambió. Ah, ok. Si se detecta algún tipo de daño, P53 activa un sistema de reparación del ADN y detiene el ciclo celular en el punto de control G1 hasta que haya sido reparado el daño en cuestión. Ok, esto ya lo comentamos muchas veces. P53 va a detener el ciclo celular en el punto de control G1. Entonces, también acuérdense de estos detallitos para el examen. En donde detiene el ciclo celular el punto de control, en G1, en G2, en la fase mitótica, en la síntesis, o sea, ¿en qué punto se detiene? Bueno, este rengloncito, ¿quién me ayuda a leerlo, por favor? La interrupción se consigue activando el gen que codifica otra proteína, P21, que impide la ciclina y la CDK interactúen. Esto también ya lo vimos en el esquemita que dijimos que las ciclinas, estas ciclinas nos van a ayudar también o se requieren para que se dé la unión de las proteínas. Aquí está la proteína P21 y esa interacción pues está impedida. ¿Alguien más, por favor, que me ayude? Mientras la ciclina y la CDK no pueden formar el complejo, la célula no puede pasar el punto de control G1. Mutaciones del gen P53 se manifiestan en una amplia gama de cánceres. Esto ya, pues también ya lo comentamos. Es necesario que se forme ese complejo de ciclina y CDK. Una proteína que aquí también es importante que ustedes recuerden es esta, la proteína P21, porque cuando no impide más bien que se dé la unión o que se forme este complejo entre la ciclina y la proteína y la CDK, entonces aquí ya la célula no puede pasar ese punto de control G1 y por lo tanto ese gen mutado del P53 va a predisponer a esa célula en particular para que continúe replicándose incluso si el ADN se encuentra dañado. Este es uno de los, pues de la patogenia importante para que se lleve a cabo ciertas lesiones tumorales. Bueno, aquí ya mencionamos lo mismo, se bloquea el ciclo celular en el punto de control G1. Este renglón, ¿quién me ayuda, por favor? En estos casos, la P53 no activa al gen de P21 y consecuentemente no detiene el ciclo celular tal como debería hacerlo si el ADN está dañado. Entonces, es necesario que el P53 se active para detener el ciclo celular. Bueno, más bien el P53 detecta si hay o no hay daño. Si hay daño, entonces sí va a ser necesario que se active la proteína 21 para que se una este complejo de ciclinas y de esta manera se detenga el ciclo celular.
Pero ¿qué pasa si P53 pues no detecta ese daño porque hay alguna mutación o alguna alteración a nivel de esta proteína? Pues no se va a activar la proteína P21 y por lo tanto el ciclo celular va a continuar su fase de replicación. Me hace que ya es lo último. Sí, eso ya fue lo último. Pero con este esquemita sí les quedó más claro lo que les comentaba del ciclo celular. Sí, sí quedó más claro. Sí quedó más claro, ok. Bueno, entonces ya dijimos que las células va a ser necesario que para que se repliquen, para que se dividan, pues es necesario que entren en este ciclo celular. Aquí ya no vamos a hablar de las fases de que la anafase, la profase, todas estas. Eso ya ustedes lo conocen, pero para esta clase específicamente era importante que viéramos esos puntos de las proteínas porque tienen un papel muy importante en la patología tumoral, en la patología del cáncer, en la patogenia del cáncer más bien. Entonces, ya cuando veamos el tema de las patologías neoplásicas, ahí vamos a retomar este punto del ciclo celular y de ciertas proteínas que actúan para dar ciertos tipos de genes. Ciertos tipos de mutaciones en los genes que nos ayuden, o más bien que le ayuden a esa célula a que se presente una lesión de algún tipo tumoral. Y ya veremos también que dependiendo de cuál proteína es la que se encuentre mutada, pues predispone a qué tipo de cáncer. Bueno, esto también les dije hace un momento que tuvieran en mente en el ciclo celular la fase G0. Los tejidos del cuerpo se dividen en 3 grupos dependiendo de cuál es su función de su actividad proliferativa. Cuando les dije que había ciertas células que tenían la capacidad de detenerse en esta fase G0, estábamos hablando de los tejidos que son estables o quiescentes. Esos tejidos estables o quiescentes son aquellos que, como su nombre lo dice, se mantienen más o menos estables sin necesidad de estarse replicando continuamente. Pero también una capacidad importante que tienen estos tejidos es que de ser necesario pueden salir del ciclo celular, limitar su replicación, pero en caso de que exista alguna lesión, pueden regresar al ciclo celular y continuar dividiéndose. De lo que leyeron, de lo que revisaron ustedes en su libro, ¿qué ejemplos existen de tejidos estables o quiescentes? ¿Quién me puede dar algún ejemplo de tejido estable o quiescente? Las neuronas y los hepatocitos. Las neuronas no, pero los hepatocitos sí. Las neuronas más bien se consideran un tejido permanente. Bueno, en realidad ya se sabe que sí tienen cierta capacidad para replicarse, pero bueno, creo que en su libro sí vienen dentro de los tejidos sin división. Pero los hepatocitos sí entran en este grupo y de hecho son el ejemplo más, pues el ejemplo más empleado cuando nosotros hablamos de un tejido estable o quiescente. ¿Alguien que me pueda decir el por qué los hepatocitos tienen esta característica de ser el ejemplo prototipo para hablar de tejidos quiescentes o estables? ¿Cuál es su característica? ¿Qué los caracteriza para hablar de ellos de esta manera? Bueno, me parece que es porque cuando sufren un daño tienen la capacidad de volver a regenerar. Sí, el hepatocito precisamente tiene esa capacidad de que si sufre un daño puede regresar al ciclo celular, salir de esa fase G0 e iniciar su replicación celular de nuevo. ¿Qué ejemplo me pueden dar de los tejidos lábiles o que se encuentran en división continua? ¿Cuáles ejemplos vienen en su libro?
Viene la piel, por ejemplo, y también el epitelio del tejido digestivo. Bien. El epitelio digestivo son, o prácticamente todos los epitelios que revistan alguna estructura tubular, y esto me refiero con el estómago, colon, duodeno, la vejiga, todas estas estructuras que son huecas y que están revestidas por un epitelio, sufren una división continua, una división constante, por lo tanto reciben el nombre de lábiles, son tejidos lábiles, que tienen la capacidad de replicación constante y donde la actividad de las células madre que se encuentran en ese epitelio es muy constante, es muy activa. Esto es diferente de los tejidos que se mencionan como tejidos estables o quiescentes, que usualmente son tejidos de órganos sólidos, podríamos llamarlos, como son el hígado, como son el vaso, como es el riñón. Estos tejidos que, a pesar de que sí pueden tener cierta división en caso de que haya una lesión muy grave, se pueden continuar dividiendo, pero los que sí, los epitelios, son los que se encuentran en una división continua. De los tejidos sin división, pues ya mencionamos a las neuronas. ¿Qué otro tejido entra en esta categoría? Las células musculares. Sí, gracias. Las células musculares son uno de ellos, tanto las células del músculo esquelético como las células del músculo cardíaco. Y también aquí, pues este es un ejemplo muy importante, el de las células miocárdicas, porque estos son tejidos que al ser permanentes, al ya no presentar división celular, al momento de que se lesionan, pues ya la muerte celular en estas células va a ser de manera en la que ya su tejido no va a tener reparación. Una vez que ya se dio lesión celular, que lleva a la muerte celular, ese tejido ya no va a haber manera de que se restablezca o de que se regenere por división de las otras células que se encuentran en ese sitio. Bueno, ya mencionamos esos ejemplos de los tejidos. Eso también es importante para su examen. Los tejidos, ¿cuáles entran en la categoría de quiescentes, cuáles son lábiles o cuáles son estables? Este punto de adaptación celular pues va de la mano también con lo que hablamos nosotros de lesión celular en la clase anterior. La adaptación celular, ya dijimos que todas las células de las células normales van a tener un equilibrio entre las demandas fisiológicas y los límites impuestos por la estructura y la capacidad metabólica de la célula. El resultado de este equilibrio estable es que la célula se encuentre estable o que la célula se encuentre en homeostasis. Y les pongo este mismo esquemita del que hablamos en las clases anteriores, donde decíamos, una célula normal es una célula que se encuentra en homeostasis, pero también cuando ya se presentan factores que causen estrés celular o que se vea aumentada la demanda de ciertos componentes, la célula va a tener la capacidad de adaptarse. Si esta célula no tiene la capacidad de adaptarse o el estímulo lesivo es mayor al que puede soportar, entonces sí, va a presentarse la lesión celular y todos los cambios que ya mencionamos que pueden llevar a la muerte celular. Pero el día de hoy lo que vamos a hablar son los cambios de una célula cuando se adapta, una célula que logra adaptarse a ese cambio o a ese cambio de entorno o a ese incremento de las demandas o a una lesión celular que no sea tan intensa para que cause muerte celular. Bueno, en su libro de Robbins también vienen estos 4 puntos. Al hablar de adaptación celular, podemos referirnos a cualquiera de estos 4 cambios. Primero, la hipertrofia. La hipertrofia, como definición, es el aumento del tamaño de la célula. Y la hiperplasia es el aumento en el número de esas células. La atrofia celular es cuando hablamos de disminución del tamaño celular y la metaplasia es el cambio de un tipo de célula madura por otro.
Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de estas definiciones. Bueno, aquí en el caso de la hipertrofia, les pongo esta imagen a manera de esquemita para que vean ustedes en la parte superior. Este es un ejemplo de un corazón, es un miocardio normal. En la imagen, pues que se ve el corte macroscópico, lo que podemos ver son las dos cámaras ventriculares. Es un corte transversal del corazón, se ven las dos cámaras ventriculares y en la parte superior se ve pues como un miocito normal, una célula cardíaca normal que no tiene ninguna alteración. Bueno, a la izquierda hay una adaptación secundaria a un incremento de la carga cardíaca. El miocito lo que va a tratar de hacer es, como hay un aumento en la carga, un aumento en el gasto cardíaco, va a necesitar adaptarse a sus nuevas condiciones. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que puede predisponer al corazón para que aumente el gasto cardíaco o aumente la precarga? ¿Qué patología o qué enfermedad puede llevar a esta situación? También viene esto en su libro mencionado. Menciona que puede ser por hipertensión o válvulas defectuosas. Así es, gracias. En este caso, y lo más frecuente que ustedes se van a encontrar, es que la hipertensión arterial predisponga a un gasto cardíaco aumentado. Entonces, este es un ejemplo de lesión celular. Sin embargo, la lesión celular aquí, como es de manera prolongada y de manera sostenida, no es un cambio así como que tan súbito para que la célula en ese momento se lesione y muera, sino que la célula tiene la capacidad y tiene el tiempo para adaptarse a su nueva, pues este nuevo cambio, a esta adaptación, a este cambio en el incremento del gasto cardíaco, y por lo tanto la célula se adapta y la manera que tiene para adaptarse es aumentando su tamaño. Aumenta su tamaño para que pueda, pues para que pueda combatir este gasto cardíaco que se encuentra tan aumentado y por lo tanto tener una mejor contracción secundaria a este nuevo gasto cardíaco. Ahora, en la imagen de la izquierda lo que vemos es precisamente eso, un músculo cardíaco hipertrófico, que quiere decir que únicamente está aumentado de tamaño, no hay nuevas células, no hay formación de nuevas células, únicamente el músculo cardíaco está más gordito. Y en la imagen inferior, donde se ve de la misma manera un corte también transversal de las dos cámaras ventriculares, vean qué diferente se ve a la imagen de donde viene como que el miocardio normal. Aquí prácticamente la luz del ventrículo se encuentra totalmente pues obstruida por las fibras musculares cardíacas que se encuentran tan aumentadas de tamaño. Bueno, cuando tenemos un corte transversal así macroscópicamente, nosotros podemos inferir, bueno, aquí se ve muy evidente el cambio de la hipertrofia cardíaca que tenemos en esta imagen. Sin embargo, hay ciertos valores normales para nosotros decir que hay hipertrofia del corazón, ya sea izquierdo o derecho. El corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo, la pared ventricular izquierda normalmente debe de medir menos de 2 centímetros, incluso hasta menos de 1.5 centímetros. Cuando sobrepasa esta medida de más de 1.5 centímetros, nosotros ya podemos hablar de que el miocardio se encuentra hipertrofiado del ventrículo izquierdo. En el caso del ventrículo derecho, las medidas no deben de sobrepasar 0.5 centímetros de espesor. Cuando sobrepasa esta medida, entonces nosotros ya podemos hablar de una hipertrofia del ventrículo derecho. Y aquí, a pesar de que pues, no tenemos una reglita ni nada, sí podemos ver que ya se encuentra un corazón muy hipertrófico y que esas medidas están sobrepasadas. Bueno, el corazón puede mantenerse con un gasto cardíaco pues relativamente normal,
con estas nuevas condiciones de adaptación celular y con un corazón hipertrófico, con los músculos hipertrofiados. Sin embargo, va a llegar un momento en que ya no va a poder con esta sobrecarga cardíaca, y lo que va a pasar aquí es que la célula va a lesionarse de manera irreversible. Aquí vienen los mismos ejemplos de lo que los había comentado en las clases anteriores, donde hablábamos de que lo primero que pasa es un cambio celular reversible. ¿Quién me puede recordar lo que dijimos en la clase anterior? ¿Cuáles son los cambios a nivel celular que se ven en una célula que tiene un daño todavía reversible? ¿Cuáles son los dos cambios que se mencionaron? Es hinchazón y vesículas lipídicas o cambios lipídicos. Así es. Esos son los dos cambios que vamos a encontrar en una célula con una lesión celular reversible. Y también lo vemos en ese esquemita. Si se fijan, la célula pues se ve un poquito más gordita, no está hipertrófica, pero sí se ve un poquito más gordita porque está hinchada, tiene agua en su interior. Y además la presencia de esas vacuolas lipídicas que se liberan en el proceso de liberaciones enzimáticas. Pero ya una célula que ya se encuentra el estímulo lesivo, que continúa este estímulo, pues va a llegar, invariablemente a la muerte celular. Y aquí también lo tenemos esquematizado. Ahora, ¿alguien más que me pueda recordar cuáles son los cambios que vamos a observar en una célula cuando ya tiene una lesión celular irreversible o necrosis celular? ¿Existe un daño en el núcleo? Sí, en el núcleo. ¿Qué cambios dijimos ya que estamos recordando? ¿Qué nombres reciben esos cambios nucleares que vemos en la necrosis? Canólisis, pignosis y cariotexis. Cariólisis. Ok. ¿Qué más cambios a nivel del citoplasma o del contenido celular vamos a encontrar? Pues según yo se veía más eosinófilo, o sea, más eosinófilo. El citoplasma, sí. ¿Y las membranas cómo están? En la necrosis, ¿qué pasa con las membranas celulares y nucleares? Pues empieza a haber digestión enzimática y pues empiezan a lacerarse o a desaparecer. Se eliminan las membranas y el contenido celular se libera hacia su exterior. Bien. En la imagen de la parte inferior derecha, donde también tenemos un corte transversal de las cámaras cardíacas, ahí tiene una zona de color blanco. ¿Recuerdan? También cuando vimos los patrones de la necrosis, ¿qué tipo de cambio era ese? ¿Se acuerdan? Era coagulativa. ¿Podría ser el isquémico? Exacto, ajá, que es lo mismo, ¿verdad? Necrosis coagulativa o necrosis isquémica son sinónimos. Entonces aquí, precisamente en este músculo cardíaco, lo que tenemos es una necrosis isquémica o necrosis coagulativa, muy probablemente secundaria a un infarto. Y recuerden que los infartos pues son secundarios a isquemia o a hipoxia celular por la oclusión de algún vaso, en este caso alguna coronaria. Ok, entonces así se ve un infarto cardíaco, un infarto ya pues viejito, que ya tiene mucho tiempo de evolución, y lo vamos a ver así como esa zona de color blanco que se ve de bordes irregulares, y este pues es un infarto muy extenso, es un infarto grande, pero pues así se ve la muerte celular a nivel macroscópicamente en el músculo cardíaco.
¿Este qué es? ¿Sí identifican qué órgano es este en la letra A? Es el útero, ¿no? Es el útero. Y ahí tenemos dos ejemplos, pues un útero grandote y un útero chiquito. El útero grandote probablemente era un útero grávido, un útero que acababa de estar pues con un embarazo, y el útero pequeñito es un útero normal. Aquí les pongo este rengloncito donde dice no hay células nuevas, solo son más grandes. Esta es la definición pues simple de la hipertrofia, donde no tenemos más células, sino lo que tenemos son células gorditas, son células más grandes. Y aquí se puede ver muy bien en este ejemplo porque en la imagen del centro tenemos células de músculo liso que se encuentran así de manera normal. Así son las células normales en el músculo liso. Son células alargadas y flaquitas, con unos núcleos así como también de manera alargadas y los ponen de ejemplo como si se tratara de zanahorias. Así son larguitas con núcleos larguitos. Pero vean en la imagen de la derecha cómo estas células, que a pesar de que son músculo liso, son unas células que se encuentran muy gorditas. Ya no son las células alargadas que se ven normalmente en el tejido de músculo liso del útero, sino que son células gorditas. Sin embargo, no hay más células, sino que estas células nada más se encuentran aumentadas de tamaño. Por eso les pongo así, pues de forma más simple, que no hay células nuevas, solo son más grandes. ¿Qué otro ejemplo me pueden dar de hipertrofia celular? Es un ejemplo también muy clásico que viene en su libro. ¿En qué otras condiciones puede haber hipertrofia de las células? ¿Qué otro músculo se puede hipertrofiar además del músculo liso? Ya dijimos ejemplo de músculo liso, músculo cardíaco. ¿Cuál nos queda? ¿El estrés esquelético? El estrés esquelético. Exacto, el músculo ¿El gimnasio? esquelético. Ajá, ese es otro ejemplo. En el gimnasio, bien. El músculo esquelético pues también se puede hipertrofiar y es lo mismo, es lo que comentaba. No hay aumento en el número de células, sino en su tamaño. Entonces, si esa persona deja de ir al gimnasio, deja de hacer ejercicio, esas células van a regresar a su tamaño original y por lo tanto pues esa persona va a perder lo que le llaman así como masa muscular. Es lo mismo que pasa en el corazón, como el ejemplo que les acabo de poner. Un ejemplo, perdón, en un caso, aquí pues no está haciendo más ejercicio así literalmente el corazón, pero pues sí lo podríamos decir así porque aumenta su gasto cardíaco, entonces necesita más energía, unas células más grandes para poder compensar pues este nuevo gasto cardíaco, este gasto cardíaco incrementado. Bueno, entonces si en la hipertrofia hay unas células más grandes, en el caso de la hiperplasia, aquí sí hay nuevas células, aquí sí hay formación de nuevas células. Y la hiperplasia se puede dar por dos mecanismos. Puede existir una hiperplasia que es fisiológica o una hiperplasia patológica. En el caso de la fisiológica, usualmente va a estar mediada por situaciones hormonales que predispongan que las células aumenten en su número. Ahora, también de lo que leyeron, ¿qué ejemplo me pueden dar de una situación hormonal que nos predisponga a la hiperplasia de algún tejido? ¿Qué ejemplo puede existir aquí? ¿Puede ser la mama femenina durante la pubertad? Bien, ese es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo? ¿Alguien más iba a comentar algo? Lo de la fase proliferativa en el ciclo menstrual. Bien, ese es pues también aquí el ejemplo característico que vamos a emplear pues para dar el ejemplo de esta hiperplasia fisiológica. Secundario a un estímulo hormonal a nivel del endometrio, pues las células van a continuar esta fase proliferativa continuada de una fase secretora y en caso de que no se dé la fecundación, entonces se elimina a través de la fase menstrual y recuerden que todas estas células mueren por apoptosis.
Ahora, en el mismo caso, se puede presentar una hiperplasia patológica donde la exposición hormonal o los factores de crecimiento van a ser excesivos y se presente ya una lesión. Bueno, este es el ejemplo que me mencionaban, es el ejemplo de la hiperplasia a nivel del endometrio. Lo que vemos en la imagen de la izquierda son glándulas endometriales y las celulitas que se ven así como sueltas a su alrededor corresponden al estroma del endometrio. Son las células de sostén que le dan sostén a ese tejido glandular. El tejido glandular, pues es el tejido funcional, ese es el que libera pues las mucinas y todos los componentes que son necesarios para que se lleve a cabo la fecundación. Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos un endometrio que se encuentra en fase proliferativa y en la imagen de la derecha tenemos un endometrio que se encuentra en una fase secretora, que es precisamente la que libera todos estos componentes para que se lleve a cabo la fecundación o que el útero esté listo para recibir a ese óvulo fecundado. Entonces, esto sería lo normal. Si no se da la fecundación, pues ya después va a venir la fase menstrual y todo este material o estas células, este contenido glandular, se va a eliminar a través de la fase menstrual. Esto es lo normal. Pero también vamos a tener pues su contraparte más bien anómala, que correspondería a la hiperplasia patológica del tejido endometrial. En este ejemplo de la hiperplasia patológica también va a estar mediado por factores hormonales, sin embargo ya estos factores hormonales se encuentran descontrolados. Específicamente aquí, hablando de la hiperplasia endometrial, vamos a tener de 4 tipos. Una hiperplasia simple o compleja, o sea, ahí van dos, hiperplasias simples o hiperplasias complejas, y que a su vez se subdividen en hiperplasias atípicas, con atipias o sin atipias. Bueno, las hiperplasias simples hacen referencia únicamente a la arquitectura de las glándulas. Una hiperplasia simple son aquellas glándulas que se ven así redonditas, que no tienen muchas alteraciones en su arquitectura. Y una hiperplasia compleja es una glándula que ya tiene como ramificaciones, como la vemos en la imagen de hasta la derecha, donde ya son glándulas que, si se fijan, no tienen una luz así central como ovaladita, sino que ya incluso se ven alargadas y algunas de ellas tienen ramificaciones. Ahí estamos hablando de una hiperplasia compleja. Entonces, una hiperplasia simple, la arquitectura se encuentra conservada, y en una hiperplasia compleja las glándulas ya tienen unos patrones un poquito más complejos, como su nombre lo dice. Y una hiperplasia con atipia son aquellas que ya en las glándulas, en el componente glandular, podemos ver atipia celular. Las células ya no son normales. Y una hiperplasia sin atipia, pues las células todavía se mantienen normales. Y bueno, por eso les decía que aquí en las hiperplasias, específicamente en el endometrio, podemos tener de 4 opciones. Una hiperplasia simple, con atipia o sin atipia, y una hiperplasia compleja, ya sea con atipia o sin atipia. Entonces, esas son las 4 divisiones de la hiperplasia endometrial. ¿Sí les quedó claro esto o los hice bolas? En relación con lo de atipia, se refiere a la función. En relación a la atipia me refiero a cómo se ven las células. Si las células se ven normales, es una célula sin atipia. Y cuando las células se ven feas, displásicas, que tienen como la imagen del centro, que ya no se parecen a las células normales, entonces ahí hablamos de células con atipia. Y lo de... Ajá, sí, dime. Entonces, en las simples o complejas también se refiere a su morfología. Ah, ok. A ver. Permítanme poner como el pizarroncito de aquí para hacer unos dibujitos. Ya va.
¿Sí ven ya la pizarra? Sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a imaginarnos que estas son las glandulitas. Estas son las glandulitas. Cuando hablamos de una hiperplasia simple, únicamente me estoy refiriendo al patrón de las células, nada más, a su característica morfológica. Entonces, aquí se correspondería como una hiperplasia simple y unas glándulas que ya se ven como que así, como que ya cada quien anda por su lado, ya no tienen ese patrón normal, ya tienen ramificaciones, esto es a lo que me refería. Estas ya son glándulas que tienen un patrón complejo. Entonces, por lo tanto, aquí ya estamos hablando de una hiperplasia compleja, cuando tenemos estas glándulas con ramificaciones. Y las glándulas que se encuentran ovaladitas, normalitas, entonces ahí estamos hablando de una hiperplasia simple. Una hiperplasia simple. Eso es en cuanto a su patrón arquitectural, simples o complejas. En el caso de la atipia, cuando tenemos una célula que se encuentra normalita, así redondita, que tiene su núcleo bonito, bueno, imagínense que este es el núcleo, es una célula que se encuentra sin atipia. Cuando hablamos de células con atipia, ya son células que tienen unos bordes irregulares, que tienen su cromatina como grumosa. En el caso del núcleo, que tienen su cromatina así como grumosita, ya el citoplasma también no se ve así de las mismas características. Entonces, una célula que ya tiene bordes irregulares, que ya tiene alteraciones en su estructura, ahí estamos hablando de una célula con atipia. Entonces, por eso les decía que vamos a tener como de 4 patrones. Déjenme poner esto por acá. Tenemos las hiperplasias simple, con atipia o sin atipia, y las hiperplasias que pueden ser complejas dependiendo de su patrón, que puede ser con atipia o sin atipia. Entonces, esto es importante porque una hiperplasia simple sin atipia, pues va a ser menos propensa a que evolucione a cáncer. Y una hiperplasia compleja y además con atipia es una lesión que va a tener mayor predisposición a desarrollar lesiones malignas. ¿Sí queda más claro esto? Sí, doctora, gracias. Ok. Bueno. Entonces, déjenme regreso a la presentación. Mientras, ¿qué otro ejemplo me pueden dar ustedes de otras hiperplasias? ¿Qué otro ejemplo de hiperplasia existe? ¿Un tumor? ¿Un tumor? Pues sí, es algo así como lo que les acabo de comentar de la hiperplasia compleja que puede evolucionar a cáncer. ¿Qué otro ejemplo viene en su libro de hiperplasias? Doctora, Ajá. yo tengo una duda, pero, por ejemplo, en la hiperplasia suprarrenal congénita no precisamente se generan tumores. En la Y, hiperplasia suprarrenal congénita. Ok, ajá. ¿Sí, dime? y entonces, ¿qué patrón sigue? Ah, ya entendí. O sea, tú me preguntas por esto de complejo y simple y esto que les acabo de comentar. Sí. Ah, ok.
Lo que pasa es que eso es específicamente para el útero. Doctora, ¿Sí? cuando se extirpa una parte del hígado también puede ser así. Bueno, ya ve que se regenera. También sería por Ah, hiperplasia. ok. Sí, también. También porque se forman nuevas células y este es un tejido que tiene la capacidad de regenerarse. Sí. ¿Algún otro ejemplo? Bueno, viene la hiperplasia de la médula ósea, que a mayor demanda de tejido sanguíneo, pues obviamente las células madre tienen que reproducirse todavía más. Ok, sí. Entonces acuérdense que cuando exista alguna demanda aumentada de cierto componente, ya sea hormonal, ya sea de factores de crecimiento, entonces hay células que van a tener la capacidad de aumentar tanto de su tamaño o aumentar su número y de esta manera adaptarse a las nuevas condiciones. Por eso se llama adaptación celular este tema. Bueno, ok, esto ya lo comentamos. En el ejemplo de atrofia, ¿qué ejemplos vienen en su libro de atrofia? Viene uno como de la masa cerebral de, pues, de una persona anciana que no recuerdo qué patología tenía, pero de alguna manera ya no tenía la misma irrigación y pues iba disminuyendo como las circunvoluciones y así. Bien, ¿qué es este ejemplo? En este caso, pues, ¿cuál es el cerebro sano y cuál es el cerebro con atrofia? Ahí está muy... ¿Cuál es cuál? El A es el sano. ¿Y cómo saben? ¿Cuáles son las características que nosotros vemos para poder decir, ay, este es el sano y este es el que tiene atrofia? Así, Pues, a manera de comparación. pues las circunvoluciones se ven más marcadas en el atrofiado por la falta de tejido. Así es. Entonces se ven esos espacios entre las circunvoluciones cerebrales y pues precisamente como comentaba su compañera, en la que tiene la letra A, pues es el cerebro de una persona joven, de una persona pues sin alteraciones a este nivel. En la letra B, aquí tenemos el ejemplo de un anciano que presentaba una demencia, creo que era a nivel vascular. Entonces, aquí pues precisamente se ven esos espacios entre las circunvulaciones y tenemos esta disminución en la masa o en el tejido encefálico. ¿Qué otro ejemplo de atrofia me pueden dar? Viene otro como de denervación, cuando se cortan, por ejemplo, las acciones de las neuronas motoras, entonces eso genera que pues, el músculo ya no se utilice y se atrofia. Así es. Sería como que el ejemplo contrario de la hipertrofia en las personas como que van al gimnasio, ¿verdad? Nada más que aquí, pues hay personas que dicen que pues el término es incorrecto porque en realidad atrofia pues hace referencia a que hay desaparición total del tejido. Entonces, tal vez el término pues más correcto para emplear en estos casos sería hipotrofia, que disminuye el tejido. Sin embargo, bueno, en su libro sí viene así como atrofia y pues nos vamos a quedar con esta definición, pero pues también tengan en mente eso, que tal vez el término más correcto sería hipotrofia. Bueno, de la metaplasia, ¿quién me puede hablar un poquito de la metaplasia
o qué ejemplo podemos encontrar en este tipo de adaptación celular? Bueno, a ver si lo explico bien. Pero era, Ok. en resumen, era como un cambio en un tejido por otro, sobre todo en epitelios. Por ejemplo, en vías respiratorias, que por lo regular es un ciliado cilíndrico, simple, cambiaba por un estratificado, sobre todo por presencia de algún daño, en fumadores sobre todo. Sí, así, precisamente así es. De hecho, la imagen que está aquí es ese ejemplo, donde tenemos, si se fijan, el epitelio que nos comentaba su compañera, un epitelio columnar que se encuentra ciliado. Y acuérdense, cuando se presenta metaplasia, es usualmente secundario a algún estímulo lesivo, que lo que busca el cuerpo es protegerse de ese estímulo lesivo. En el caso de aquí, donde tenemos un epitelio respiratorio, un epitelio cilíndrico alto con la presencia de esas vellosidades, ese epitelio no va a ser tan resistente como lo sería un epitelio escamoso. Entonces, si tenemos el estímulo del humo del tabaco, del humo del cigarrillo, lo que va a tratar de hacer esa zona del epitelio, pues es protegerse, proteger a sí mismo, proteger a las vías respiratorias, y lo que hace es, en vez de tener un epitelio columnar, que sería lo normal para esa zona, pues trata de protegerse y cambia hacia un epitelio escamoso, y por lo tanto a esta zona se le va a conocer como una metaplasia escamosa. Metaplasia escamosa porque el tejido que originalmente se debería de encontrar ahí sería un epitelio cilíndrico. Sin embargo, en un intento de protegerse, cambia a un epitelio escamoso que es más resistente y que, pues, de cierta manera da más protección. ¿Cuál es el problema aquí de las metaplasias, o qué es lo que se puede desarrollar en un sitio donde hay metaplasia? No sería ¿Se acuerdan? básicamente no sería básicamente como la disminución de la función, porque obviamente no realiza pues como la función objetiva del epitelio natural. Por un lado, sí, disminuye la función, ¿sí? Incluso acuérdense que las personas fumadoras hasta como que tienen la voz más rasposa, precisamente porque ese epitelio columnar lo que produce es hidratación. Aquí estos epitelios tienen la tendencia a secretar mucinas, secretan moquito que hidratan la vía respiratoria. Un epitelio escamoso pues obviamente no tiene ese mecanismo, porque esas células no son para eso. Esas células no secretan mucinas y pues básicamente se perdió mi conexión. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, ya se escucha. Sí, gracias. Sí, les estaba preguntando que ¿qué otro cambio o por qué la importancia de estudiar la metaplasia? Bueno, yo recuerdo que también comentaba que este tipo de metaplasia podría ser causa de cáncer también. Ajá, bien. Ese es pues es uno de los
problemas, por decirlo así, que tiene la metaplasia. Acuérdense que todos estos cambios de metaplasia lo que están buscando es proteger o adaptarse a la nueva situación en la que se encuentran. En este caso que estábamos mencionando del epitelio respiratorio, está tratando de protegerse contra ese estímulo lesivo que es el humo del tabaco. Bueno, pero ese epitelio en realidad no debería de estar ahí. Ese epitelio también, a pesar de que sí lo está protegiendo, sin embargo es un epitelio que no debería de estar ahí. Por lo tanto, este epitelio metaplásico, ese epitelio que no debería de estar ahí, va a ser más propenso a desarrollar lesiones malignas secundario a ese mismo estímulo. Okay. Otro ejemplo así bien clásico de metaplasia es el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es cuando la mucosa distal del esófago es reemplazada por un epitelio columnar metaplásico con células caliciformes en respuesta aquí a la irritación crónica, principalmente al reflujo gastroesofágico. Entonces, este es otro ejemplo de un epitelio maduro que se cambia por otro epitelio maduro en busca de proteger a esa zona secundaria al estímulo lesivo que se está presentando. Bueno, y aquí es pues como que diferente, pero lo mismo, porque en realidad el epitelio del esófago, lo normal es que sea un epitelio escamoso. Es un epitelio como el que acabamos de ver, un epitelio escamoso estratificado. El epitelio que se encuentra en el estómago es un epitelio que está formado por glándulas. Es un epitelio cilíndrico alto que también tiene la capacidad de secretar mucina. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una alteración a nivel del esfínter del esófago, de este esfínter esofágico inferior? Si hay alguna alteración por cualquier motivo, que puede ser una hernia hiatal o cualquier motivo que pueda causar, que predisponga que este esfínter se encuentre alterado y se presente un reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, pues lo que va a pasar es que el epitelio que se encuentra en el esófago normalmente lo que va a tratar es de protegerse a sí mismo y cambia o se da una metaplasia de este epitelio escamoso por un epitelio que produzca mucina, que produzca moquito, que trata de protegerse a sí mismo. Entonces, la metaplasia en el esófago de Barrett es una metaplasia de epitelio columnar que se caracteriza por ser glándulas como de tipo intestinal, como lo vemos aquí. Ahí más o menos se alcanza a ver en la parte de la izquierda, en la parte de abajo, todavía se alcanza a ver uno así como que más o menos el epitelio escamoso, y se ve también en la parte superior, que es un epitelio escamoso estratificado y no queratinizado. Pero ya en la parte de abajo, si se fijan, esas ya son glándulas. Esas ya son glándulas de tejido intestinal. Y aquí, para nosotros poder decir que existe esófago de Barrett, tenemos que ver células caliciformes. ¿Se acuerdan cuáles son las células caliciformes o en qué tejido están las células caliciformes? ¿El intestino delgado? Casi, más abajo. Y grueso. Ajá, están en el colon, las células caliciformes están en el colon. Entonces, cuando nosotros no vemos células caliciformes, hablamos de una metaplasia intestinal incompleta. Y cuando vemos células caliciformes, hablamos de una metaplasia intestinal completa. Y ya al momento de ver células caliciformes, nosotros podemos decirle a esto esófago de Barrett, que es precisamente el cambio de un epitelio escamoso, que es lo normal para el esófago, por un epitelio intestinal con células caliciformes. Aquí, otra cosa bien importante del esófago de Barrett, o por qué se hacen estudios endoscópicos con toma de biopsia, pues precisamente es para, uno, ya se sabe que tiene esófago de Barrett porque vimos el epitelio intestinal con células caliciformes. Pero la otra parte más importante de estudiar, una vez que ya sabemos que ese paciente tiene esófago de Barrett, pues es definir si existe displasia o malignidad. Es por eso que se hacen las endoscopías y se toman biopsias para determinar el riesgo de que ese paciente evolucione a una lesión maligna. Porque a partir de esta zona de metaplasia
se pueden presentar lesiones malignas como lo es el adenocarcinoma. Otra zona también muy estudiada de metaplasia es el epitelio del tejido endocervical, donde lo normal es que en el endocervix hay un epitelio columnar y en el exocervix o por afuerita haya un epitelio escamoso. Y hay una zona de transición o una zona de transformación que se le conoce donde hay ambos epitelios. En esta zona de transformación se presentan áreas de metaplasia escamosa donde una célula que normalmente era columnar, era glandular, que secretaba mucina, se transforma en una célula escamosa. Y toda también esta zona, esta área de metaplasia escamosa, va a ser más propensa a desarrollar lesiones malignas. Es por eso aquí la importancia de la toma de citologías cervicovaginales con la tinción de Papa Nicolau para determinar si existe o no estas zonas de metaplasia y si existen, si hay cambios displásicos que pueden llevar a una lesión maligna. Bueno, ¿sí queda claro este término de metaplasia y los ejemplos que acabo de explicarles? Yo tengo una duda. Sí, dime. Por ejemplo, la metaplasia solamente tiene que ser necesariamente por ejemplo, de la estructura de la célula, por ejemplo, de plano a columnar, o por ejemplo en la comisura de la boca, que ahí solamente cambia de la piel, que es queratinizado, a paraqueratinizado. O sea, no se podría considerar metaplasia también nada más con la característica que tiene la célula, aunque sea plana también. A ver, Bueno, no sé si me di a creo que entender. te entendí. Por A ejemplo, ver, déjame ver, te digo a ver si te entendí. Lo que entiendo del ejemplo que me das así, por ejemplo, en los labios, que sí es queratinizado, y en la mucosa, que no es queratinizado. Me preguntas que si eso es una zona de metaplasia. sí, o sea que se podría considerar metaplasia. Pues no, porque ese epitelio es normal que sea queratinizado en los labios y es normal que sea no queratinizado en la mucosa, o sea, en el interior de la boca, en la cavidad oral. Eso es lo normal. Cuando hablamos de metaplasia, estamos hablando de un proceso anormal donde se cambia el tejido secundario a algún estímulo dañino, algún estímulo lesivo. Pero, por ejemplo, así, empleando esa misma zona en los labios, en la mucosa más bien, si alguno de ustedes ha tenido ortodoncia o bracket, que ya ven que como que se lesiona la mucosa y se pone así como que esa zona más durita en la mucosa de la cavidad oral, en esas zonas, tratando de protegerse de ese estímulo lesivo, sí se forma como una capita de queratina. Entonces, a lo mejor ahí sí podríamos emplear un ejemplo de metaplasia en esa zona, secundaria a un estímulo lesivo por el roce de algún material que no debería de estar ahí. Entonces, si el estímulo es prolongado, sí puede cambiar ese epitelio de un tejido que era de una mucosa sana a un epitelio con queratina, un epitelio queratinizado. Entonces, a lo mejor ahí sí podríamos hablar de un ejemplo de metaplasia. Pero para decir nosotros que hay metaplasia es necesario que un epitelio se cambie por otro y que esos epitelios, los cambios de esos epitelios sean maduros, sea un tejido maduro. ¿Sí? ¿Sí queda más claro? O sea, aunque no sea normal, pero que sea maduro. Por ejemplo, es que en el cervix, pues también el cambio de epitelio de plano a columnar, pues también, o sea, es normal, pero ahí sí lo considero metaplasia. O sea, tiene que ser nada más un cambio de un tipo de célula por otro tipo de célula madura, otro tipo de epitelio maduro. Creo que ya te entendí. O sea, tiene que pasar de columnar a un epitelio plano estratificado o al revés, como en el caso del que les mencioné del esófago. Ok, ya. Muchas gracias. Sí.
¿Alguien más o si quedó más claro estos ejemplos? También, entonces, por ejemplo, en el examen, si yo les preguntara, ¿en qué tipo de adaptación celular es más frecuente que se inicien lesiones malignas? ¿Qué me dirían? O sea, en la hipertrofia, en la hiperplasia, en la metaplasia, ¿cuál ejemplo sería más frecuente que se malignice estos epitelios? Pues podría ser tanto en la metaplasia como en la hiperplasia, ¿no? Ujú. Sí, en los dos. En esos dos ejemplos puede ser así como una zona fértil para que se malignice. Sí. Bueno, ya en este cuadrito ya nada más es como un resumencito de todo lo que estuvimos comentando el día de hoy, donde tenemos que es necesario que se presente algún estímulo lesivo. Ya dijimos más o menos de cuál tipo para cada una de las alteraciones. Y la respuesta celular pues va a ser adaptarse. Se puede adaptar cuando hay un aumento de la demanda o un aumento de algún estímulo hormonal, en el caso de las hiperplasias y la hipertrofia, o de manera contraria, cuando hay una reducción de nutrientes o reducción de ciertos estímulos hormonales, se presente la atrofia. Y cuando hay alguna irritación crónica, ya sea física o química, que es lo que les comentaba, pues se pueden dar cambios secundarios a metaplasia. Ya nada más este es un cuadrito con de manera de resumen, todo lo que vimos también en las clases anteriores. Y ya, de este tema, eso es todo. Pero aquí mismo les pongo en la tablita, esto correspondería a la tarea del tema 2, donde pues básicamente me van a dar ejemplos de adaptación celular. Aquí les pongo uno donde viene la hiperplasia endometrial simple. Aquí acuérdense que es como un pequeño resumencito nada más de qué se trata la hiperplasia endometrial simple. Y bueno, ya me ponen ustedes un ejemplo de hiperplasia, uno de hipertrofia, uno de atrofia y uno de metaplasia, con un pequeño resumen y una imagen histológica de cada uno de los ejemplos. ¿Hay dudas de esto? Maestra, ¿sería solamente un ejemplo por cada tipo de adaptación? Sí, nada más uno. Ok, gracias. Si queda claro, ¿alguna otra pregunta del tema o de lo que vimos el día de hoy? ¿Podemos poner las del Robbins o tenemos que buscar otras? Sí, pueden poner las del Robbins, sí. Gracias, doctora. Sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Sí la quedó descripción, ay, perdón. Sí, dime. La descripción de la imagen, digo, ¿es poner la descripción de la imagen o en sí de lo que es la atrofia y todo esto? Ah, ok. O sea, es por ejemplo, en la hiperplasia endometrial simple encontramos glándulas que se ven con un patrón, ¿cómo les puedo explicar? O sea, sí es una descripción de la imagen, pero teniendo en cuenta pues el término de hiperplasia, o sea, ¿por qué aquí hay hiperplasia? ¿Por qué aquí hay atrofia? ¿Por qué aquí hay metaplasia? Dando ejemplos, no tanto de la definición del término, sino de la imagen, pero ¿por qué cada uno de estas definiciones? Ah, ok, muchas gracias. Sí, ok. ¿Ya quedó claro o alguna otra cosa? De lo del ciclo celular, ¿sí quedó claro? Sí, doctora. Acuérdense también que para eso, para lo del examen, pues más bien, tengan en cuenta específicamente lo de las proteínas que les mencionaba, así que les quede claro
en qué parte actúa el P53, en qué parte actúa las ciclinas, en qué parte actúa la proteína RB, o sea, específicamente, y a quiénes se unen, a cuáles complejos se unen para que se lleve a cabo el ciclo celular. Con fines de su examen, para que no se confundan en esas definiciones. Bueno. Y esta es la última diapositiva. Bueno. ¿Y se acuerdan que les comenté el día de ayer que ya para terminar cada tema les iba a comentar pues algo que a mí me pareciera como relevante o de interés? El otro día tengo 2 niñas. La niña más grande tiene 4 años y me pregunta muchas cosas. Y me preguntó, oye mamá, ¿por qué las hojas son verdes? Y luego yo le dije, por la clorofila. Y ella, ¿y eso qué, mamá? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué las hojas son verdes? ¿Ustedes qué me dirían? Pues según yo tenía entendido que el del color que vemos las cosas son de todos los colores menos del que es, pues. O sea, si la hoja es verde, en realidad es de todos los colores menos de verde. Porque, pues, bueno, eso explica, creo que unas teorías de la luz y del electromagnetismo, creo. Sí. ¿Alguien más que me diga por qué las hojas son verdes? Porque El verde es el color que no es la frecuencia de onda que no puede absorber la hoja y es el que refleja, como quien dice. Sí. Y luego, ¿y qué es la clorofila? ¿Se acuerdan? No sé si sea un pigmento. Bueno, sí. Entonces, pues ya también, así igual que ustedes, o sea, es como que sí tenemos las nociones de todo, nada más igual y a veces nos falta así como que aterrizarlas un poquito. Pero les pongo este ejemplo porque se me hizo curioso que pues los niños preguntan muchas cosas que a veces a nosotros nos parecen tan obvias y luego, y resulta que en realidad o estábamos en un error o no teníamos la definición así como completa, porque ustedes bien me dijeron ya como que de lo que me puse a leer, pues básicamente muchas partes de esto. Y decían que precisamente tiene mucho que ver con el espectro de la luz. La luz que entra, ustedes ya saben, la luz que entra pues al medio ambiente que es emitida por el sol, pues es un rayo de luz que si lo dividimos así con un prisma va a verse de los distintos colores al separarse estas ondas de luz. Y precisamente bien comentaba, a ver quién fue por ahí, Roberto, que dijo de las ondas de luz, ¿verdad? Que comentabas, pues las ondas de luz van a tener cada una diferentes frecuencias. Las ondas de luz que más fácil puede absorber las hojas son las de color rojo y las de color azul. Y también, ¿quién dijo? A ver. Y Carolina dijo que pues lo que no veíamos es lo que se refleja. Y pues sí, es cierto. Las ondas de luz que no pueden absorber las plantas son las de color verde y por lo tanto, estas hojas, las hojitas, todas las plantas, pues reflejan este color verde y por lo tanto la mayoría de las plantas que nosotros vemos van a ser de color verde. La clorofila es un pigmento, pero este pigmento tiene la capacidad de ser como un fotorreceptor. Entonces, la clorofila lo que absorbe más son las ondas de luz que son de color rojo y de color azul, y por lo tanto, fíjense, ¿qué pasa entonces en otoño y en invierno con las plantas? ¿Por qué adquieren una tonalidad de color amarillo o de color cafecito? ¿Por qué creen ustedes que las hojas cambian de este color? Ya no son verdes, ya son amarillas. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de la clorofila también tienen otros pigmentos
que se llaman carótenos. Entonces, el caróteno puede ser de color amarillo y color naranja. Entonces, pues no sé, también le puede servir para obtener nutrientes de eso. O, bueno, eso sí no sé. Nada más sabía que Bueno. estaban compuestos de otro tipo de pigmento. Sí, es lo que les decía hace un momento, que las plantas o esas que tienen pues la característica de la clorofila es que las ondas de luz que absorbe o de lo que se nutre son las ondas de azul de color azul y de color rojo. Son las que más frecuentemente utiliza para todos sus procesos de energía. Entonces, las plantas que tienen esa tonalidad y esas características de que se ponen amarillas o cafés y se caen, usualmente son en unas plantas que se llaman árbol caducifilio, como si tuviera caducidad, ¿verdad? Porque esas hojas, pues básicamente ya cuando se ponen amarillas o cafés, se mueren y se caen. Entonces, este tipo de árboles que son caducifilios, cuando llega el invierno, cuando llega el otoño, ya no producen más clorofila. Y al no producir más clorofila, los pigmentos que estaba absorbiendo normalmente, que son esos como azulitos, como de color rojo, lo que hacen es que se desenmascaran o se revelan porque ya no hay clorofila que los absorba. Entonces, la luz que se refleja ya no va a ser de color verde, sino que va a reflejar los pigmentos que ya no está absorbiendo, que son el azul y el rojo, y por lo tanto se va a ver así como de un color amarillito o de color marrón. Entonces resulta que estos árboles, que son caducifilios, tienen esa característica de que ya no producen clorofila, se liberan esos pigmentos o más bien se reflejan esos pigmentos y las hojas de los árboles pues se caen y se mueren porque esa es su finalidad. Y pues ya, eso es todo lo que les quería comentar de este tema que me pareció interesante a mí. Y a lo mejor aprendieron un poquito más. Yo no sabía que existían esos o más bien que se llamaban así árboles caducifilios, como si tuvieran caducidad, ¿verdad? Y ya, pues todo lo que la luz refleja. Es otro ejemplo así de que por qué el mar es azul, por qué el cielo se ve azul. Pues precisamente por lo mismo, por la luz que reflejan. Ok. ¿Alguien que me quiera comentar algo de esto o ya? Bueno, si ya no hay nada más para comentar, entonces terminamos por el día de hoy. Y ya la siguiente clase, que sería el jueves, continuamos con el tema siguiente, con el tema 3. Gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Gracias. doctora. Gracias. Maestra.